Sinfoemociones. Este espacio radial te llevará a conocer el maravilloso mundo de la dirección de orquesta, con contenidos puramente académicos, con los cuales podrás adquirir más y mejores conocimientos vinculados al mundo de la música orquestal y las emociones, que este maravilloso arte despierta en el músico y público en general. Sinfoemociones, una cita semanal que te brindamos para tu formación e información. Hola amigos, como siempre digo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque este espacio Sinfoemociones es escuchado en diferentes países del mundo, en diferentes horarios y en diferentes oportunidades, ya que si bien ahora estamos en vivo, también lo podemos ver en forma diferida, entrando en el link apropiado. Como siempre, en este espacio, quien les habla, Mario José Conti desde Argentina, tengo el gusto de hacerlo con el maestro Francisco Navarro Lara, de una amplia trayectoria en la dirección de orquesta y en la educación, y un inquieto artista que siempre está buscando a través de su escuela, la Escuela Francisco Navarro Lara de dirección de orquesta, está buscando ayornar con técnicas, y justamente la técnica neurodirectorial es un tema que ya está en plena vigencia y que está dando magníficos resultados con el producto o el producido de sus alumnos egresados y que están exitosamente dirigiendo grandes agrupaciones sinfónicas. Voy a darle la muy bienvenida al maestro Francisco. ¿Cómo le va a usted, maestro? ¿Qué tal? Pues encantado, Mario José, de estar un programa más acompañándole en este episodio donde efectivamente creo que puede ser de gran interés para nuestra audiencia poder profundizar en la técnica neurodirectorial, porque sin duda es un tema que está actualmente, digamos, de moda. Hay muchísimas universidades, conservatorios, escuelas de música, directores que están hablando de la técnica neurodirectorial, y yo creo que sin duda este programa puede ayudarnos a ofrecer un poco más de luz a cuántas personas realmente tengan interés en conocer los pormenores de esta técnica de dirección de orquesta absolutamente vanguardista. Efectivamente, bueno, yo justamente a raíz de esto, y ya he comentado en programas anteriores, hay una interesante bibliografía al respecto. Son varios los libros ya producidos por el maestro en conjunto con alumnos de la escuela. Particularmente hoy quisiera tratar este libro que su título es Las 7 claves de la técnica neurodirectorial. ¿Y por qué? Porque leyéndolo, acá tengo un ejemplar físico, leyéndolo vamos a encontrar no solo un aspecto técnico, que es muy válido por supuesto, sino una faceta muy humana, que a mí particularmente me ha llegado muy, muy profundamente por los conceptos vertidos, ¿no? Y además, bueno, ya tan solo, si me voy a permitir hacer la lectura, quizá hay muchos de los que nos están oyendo que no saben de qué se trata, pero tiene una dedicatoria que es, desde mi punto de vista, realmente conmovedora. El maestro escribe: quiero dedicar este libro a cuantas personas me han acompañado a lo largo de mi vida, haciendo posible que mi paso por la misma haya valido la pena.
en especial a mi esposa Paqui y a mis hijos Francisco y Cecilia, que me han hecho comprender y sentir en carne propia el verdadero, sublime, hiriente y eterno significado del amor hasta la más absoluta de las locuras. Gracias por haberme dado tanto. Lo firma el maestro Francisco Navarro Lara. Yo creo que lo traslada también en los agradecimientos a los tantos colaboradores que ha tenido en este libro y que en párrafos finales figuran, bueno, están los alumnos que en ese momento lo han acompañado para gestar este libro que se llama Las 7 claves de la técnica neurodirectorial. Por eso lo elegí porque, repito, tiene para mí dos componentes. Uno es el técnico y el otro una visión humanística muy linda que, bueno, espero que quien se interese por él le llegue tan profundamente. Bueno, no sé si comparte un poco esta idea, maestro. Bueno, pues efectivamente, Mario José, he de confesarle que hacía muchísimo, ni siquiera recordaba la dedicatoria, porque en fin, uno sabe que escribe el libro y al final pues ya va siguiendo pensando en el próximo proyecto. Y bueno, de este libro pues hace ya algunos años y cuando la he leído realmente me ha conmovido porque ya no me recordaba precisamente de esas palabras. Por supuesto sigo suscribiéndolas al pie de la letra. Y bueno, usted ya como alumno de la escuela sabe que nuestra escuela de dirección de orquesta intenta ir un poco más allá de una cuestión simple o puramente académica, donde digamos que el factor humano juega un papel absolutamente decisivo. Yo pienso que en este siglo XXI los avances que estamos experimentando, sobre todo en la música, en el arte en general, y yo pienso que en las demás facetas de la vida también, ¿no? Pues cada vez tomar conciencia de uno mismo, tener la espiritualidad como, digamos, una materia transversal en cualquier tipo de actividad que uno puede realizar, yo pienso que es fundamental. Hoy no se pueden hacer las cosas sin corazón, no se pueden hacer las cosas sin tener claro una conciencia global bueno, pues de estar conectados con personas que de alguna forma puedan sentir de la misma forma que uno puede sentir, ¿no? El poder hoy en día, como estamos haciendo por medio de este programa, interconectar personas de muy distintos lugares que nos unen la pasión por la música y por la dirección orquestal, pero sobre todo que sabemos que lo más importante quizás de todo es el ser, ¿no? No solamente es el hacer, ¿no? sino el ser. Y nosotros intentamos en nuestra escuela que esto sea una constante, por eso hablamos de nuestra gran familia, y hablamos de nuestra gran familia no como una frase hecha, sino porque realmente tenemos esa sensación de pertenecer bueno, a un núcleo que compartimos no solamente una pasión, sino que humanamente también pues son personas que tienen mucho que aportar. De hecho, los libros, como este libro de las 7 claves de la técnica neurodirectorial, son realizados no solo por mí, sino que la coparticipación de los alumnos de la escuela que deciden trabajar también en la gestación de este tipo de obras es fundamental, porque en definitiva se trata de sumar energías, sumar voluntades, sumar experiencias, donde la técnica es importante, pero una técnica deshumanizada, bajo mi punto de vista, ya es patrimonio de otra época. Ahora hay que hacer las cosas con conciencia y sobre todo un director de orquesta de la nueva era, sin duda que tiene una labor, yo pienso, importante, no solamente de hacer la música de los sonidos, sino de hacer la música de las emociones, de los sentimientos y del espíritu. Sí, bueno, es tal cual se percibe cuando uno está leyendo e interpretando cada frase de este libro particularmente y del resto, ¿no? Bueno,
Yo he elegido 7 aspectos, si nos da el tiempo, que están vinculados obviamente al contenido y son títulos del libro desarrollados que personalmente me llamaron la atención y que me parecen interesantes de compartir. Primero, es un título que dice, y lo voy a dejar que usted se explaye, maestro, no hay nadie como tú. Así que lo dejo para que usted Sí. nos transmita Bueno, pues el efectivamente, cada uno de nosotros somos seres irrepetibles. Y yo pienso que eso es una de las mayores grandezas que tiene el ser humano, ¿no? Saber que nunca ha habido, jamás habrá nadie que sienta como tú, que piense como tú, que respire como tú, que ame como tú. Y yo creo que eso es uno de los patrimonios más importantes que tiene el artista. Un director de orquesta, yo pienso que digamos que su misión no es copiar a otro director, ni siquiera intentar recrear la voluntad de un compositor, sino que pienso que lo más sensato, lo más auténtico que pueda ser un director de orquesta como intérprete es precisamente poder mostrar el mundo tal y conforme uno lo percibe, para lo cual nosotros utilizamos la música como herramienta. De hecho, yo pienso que los directores de orquesta que piensan en que en la música como el sonido, pienso que están equivocados porque hay algo que va más allá de los propios sonidos, que es la propia transmisión de la energía, la propia transmisión del espíritu, el intentar conectarnos como seres humanos. En definitiva, quizás la idea del yo sea de alguna forma una invención, ¿no?, de nuestro propio cerebro para distinguirnos de los demás, pero yo pienso que en el fondo todos estamos dentro de una misma energía, somos, digamos, la misma cosa en definitiva, ¿no? El que tú eres totalmente diferente significa que tienes que hacer uso de esa capacidad que tienes de mostrar las cosas tal y conforme tú las ves. Tú tienes la capacidad más importante que pienso que puede existir y que ha existido nunca en la humanidad, y es la capacidad de imaginar. Un gran director de orquesta es una persona que tiene una grandísima imaginación, que ve más allá de lo evidente, ¿no? Y por eso a mí siempre me ha gustado no la quinta sinfonía de Beethoven, sino la quinta sinfonía que, por ejemplo, María José, pues usted algún día ojalá tenga oportunidad de dirigir frente a una gran orquesta, y no me interesará oír los acordes de esa sinfonía que ya los conozco, ni siquiera las notas o las dinámicas o las articulaciones o la instrumentación que ya conozco. Lo que sí que me interesará será poder sentir su presencia, que sin duda sabré que es única y será por lo tanto un hecho absolutamente irrepetible, ¿no? Por lo tanto, esto me refería con esta frase, que efectivamente la capacidad máxima que tiene el director de orquesta no es la de recrear la voluntad del compositor, sino que tiene una grandísima oportunidad, y es la de compartirse con el resto de personas, mostrando tanto su propia energía, su propia visión, como su propio espíritu. excelente. Y nada para agregar, ¿no? Seguimos con otro de los tópicos o de los contenidos, mejor dicho, del libro, que les repito, es las 7 claves de la técnica neurodirectorial. Y bueno, el segundo punto que me parece interesante dice y habla de la técnica neurodirectorial versus la técnica clásica. ¿Qué significa? Bueno, efectivamente, en la técnica de dirección de orquesta ha habido una involución. Digamos que aunque es una disciplina bastante reciente, podemos decir que aunque efectivamente tanto en el barroco como en el clasicismo, pues había de alguna forma la figura del director de orquesta, pero no tenía, digamos, ese grado de especialización que tal y conforme conocemos hoy en día, porque el director pues era el clavecinista o era el primer violín.
la figura del director totalmente separada de la propia interpretación, es decir, esa figura que hoy conocemos de ese señor que se pone delante de la orquesta con una batuta y comienza a mover las manos haciendo una serie de signos o de movimientos absolutamente ilógicos o incomprensibles o que nadie atiende a dilucidar de qué se trata. Esa figura es una figura, digamos, relativamente reciente. Estamos hablando de final del siglo XIX, mitad final del siglo XIX, cuando la figura del director de orquesta pues adquiere ese mito tal y conforme hoy la conocemos. Pues desde que esa figura emana y comienza su virtuosismo como un organismo independiente de los propios ejecutantes o intérpretes, la técnica de dirección de orquesta pues prácticamente ni siquiera existía propiamente, es decir, cada director dirigía de la forma que le parecía intuitivamente más adecuada, si bien es cierto que han habido algunos tratados de dirección de orquesta que de forma muy somera explicaban algunos de esos signos sin entrar en ningún tipo de profundización. Estos libros de dirección orquestal hablaban mucho más de los instrumentos, de la combinación de los instrumentos, pero hablaban muy poco de la técnica de dirección y por lo tanto digamos que en 100 años la técnica de dirección prácticamente ni avanza. Nosotros, nuestra escuela, irrumpimos en el panorama de la dirección orquestal creando la escuela en el año 2006 y a partir de 2006 hasta este año en el que estamos haciendo la grabación, que es 2016, precisamente este año se cumple el 10º aniversario de la fundación de nuestra escuela. Ha cambiado todo muchísimo. En el año 2006 nadie hablaba de la técnica neurodirectorial, nadie hablaba de la capacidad de transmitir emociones, nadie hablaba del cerebro límbico ni del cerebro reptiliano relacionado con la dirección orquestal, nadie hablaba de las neuronas espejo, no había ni tan siquiera una terminología por la que se conociera. Cualquier oficio tiene una terminología, sin embargo en dirección de orquesta no existía esa terminología tampoco, y por lo tanto irrumpe nuestra escuela con una forma diferente de ver la dirección orquestal, con un nuevo paradigma en cuanto a la dirección orquestal se refiere. Fundamentalmente introduce varias ideas que son totalmente disruptivas y que creo que marcan absolutamente la diferencia en relación con la técnica clásica. La técnica clásica fundamentalmente se basa en una serie de gestos que realiza el director, cuya finalidad es que los músicos comprendan unas determinadas indicaciones referidas, por ejemplo, al tempo, referidas a la dinámica, referidas a la instrumentación, pero digamos que son señales que van dirigidas a ese cerebro intelectual o al neocórtex, el cerebro donde el pensante, por decirlo de alguna forma. Nosotros irrumpimos en el año 2016 y decimos, después de los estudios de las neurociencias, que el 85% de nuestras acciones diarias se localizan en el cerebro límbico, en el reptiliano, es decir, en el cerebro metaconsciente o subconsciente. Actos como respirar, como el flujo sanguíneo, etcétera, etcétera, los verdaderamente importantes que nos mantienen con vida, son realizados por el cerebro subconsciente, no por el cerebro consciente. Si lo hiciera el cerebro consciente, seguro que alguien se lo olvidaría respirar, seguro en algún momento. Por lo tanto, lo verdaderamente importante se encarga nuestro cerebro subconsciente. Y nosotros decimos en el año 2016 que por qué tenemos que dirigir exclusivamente para ese 15% del cerebro pensante, ¿por qué no también tener en cuenta ese cerebro metaconsciente y dirigir al cerebro límbico y reptiliano? Lógicamente el cerebro límbico y reptiliano no entiende de señales racionales, sino fundamentalmente el mecanismo que los conecta es un mecanismo emocional. Y ese mecanismo emocional se activa por medio de las neuronas espejo y estas neuronas espejos se ponen en funcionamiento mediante una serie de movimientos expresivos que lo que hacen es intentar provocar una determinada reacción, emoción en la propia orquesta y en el público, ¿no? Hablamos también nosotros en la técnica de dirección del poder de comunicación del propio director más allá de la propia partitura. Y estos conceptos sin duda son totalmente novedosos. La técnica clásica en absoluto contempla nada de esto. Pero incluso
Desde el punto de vista puramente técnico, nuestra escuela introduce elementos que tampoco ninguna escuela clásica hablaba. Por ejemplo, nadie hablaba del travel circular, es decir, de los movimientos circulares que realiza la mano al dirigir. No hay ninguna técnica, ningún tratado de dirección orquestal que utilice este travel circular que nosotros denominamos. Pocos hablan del travel curvo, prácticamente la técnica clásica se dedica al travel recto, y por supuesto nadie habla de los motus, nadie habla absolutamente de ninguna de las cuestiones que para nosotros son fundamentales, como por ejemplo el programa que hicimos recientemente, Mario José, hablando de los 5 planos dimensionales. Es decir, no hay ninguna escuela que contemple esto. Por lo tanto, ese capítulo concreto de la técnica clásica versus la técnica neurodirectoral o técnica moderna, precisamente establece una comparación entre ambas técnicas. Nosotros no renunciamos a la técnica clásica, venimos de ahí y por lo tanto la tenemos en consideración de una forma histórica y de una forma, por supuesto, también intelectual, pero queremos ir más allá, no queremos renunciar a ese 85% restante, sino que queremos utilizar el 100% de las capacidades de comunicación del director, es decir, tanto información que va a la lógica del cerebro racional, como también información que va hacia el cerebro emocional y el cerebro límbico. Sí, perfecto. En definitiva, cuando uno ve el siglo XX, cómo se fragmentó en corrientes de dirección diferentes, ¿no? De pensamientos o de interpretaciones distintas, ¿no? La corriente que era más romántica, la corriente que era, siempre hablo de dirección, ¿no? Sí. La corriente que era mucho más tecnicista o Sí. tiempista, como el caso, bueno, de Toscanini, para mí es el más representativo. Y bueno, ahora se inicia, bueno, emerge un concepto totalmente distinto. Eso es lo que está pasando en definitiva, ¿no? Sí. Sí, efectivamente es así, María José, y además nosotros, y cuando hablo de nosotros hablamos de usted, de mí, de nuestra gran familia, estamos siendo protagonistas. Estoy totalmente convencido, María José, que con la perspectiva del tiempo, pues se reconocerá efectivamente cómo lo que estamos haciendo es la génesis de un nuevo movimiento, no solamente directorial, sino de propio pensamiento musical, que por otra parte es totalmente contemporáneo, porque estamos asistiendo a este mismo tipo de pensamiento relacionado con otras disciplinas, tanto artísticas como no artísticas. Y lo que es importante, yo pienso, Mario José, es que con independencia de que haya más o menos adeptos a nuevas formas de entender la dirección orquestal, pienso que es sano y necesario que haya distintos puntos de vista que puedan sin duda enriquecer la forma de ver la dirección orquestal. Hasta ahora había prácticamente una alineación importante, aunque efectivamente había, digamos, una bifurcación en cuanto a planteamiento estético en relación a una técnica más intelectual, más literalista, más pragmática, y una corriente un poco más expresiva, pero digamos que desde el punto de vista del gesto no había tampoco una gran diferencia. Sin embargo, ahora aparece una nueva forma de entender la dirección orquestal sin renunciar absolutamente a nada del pasado, pero sí comprometida totalmente con nuestra época y con nuestro futuro. Y estoy totalmente convencido que lo que estamos haciendo, y este mismo programa es estoy totalmente seguro, María José, que en este momento, pues esto estará siendo escuchado por alguna persona que esté, pues no en el año 2016, sino que en el año 20, o en el año 50, o en el año 2200, quién sabe, ¿no? Porque todo esto lógicamente va a quedar a dominio público en un lugar que en este momento se llama YouTube, pero que en otro momento se puede llamar de cualquier otra forma, y estarán oyendo todo esto y estarán diciendo, estos hombres fueron los que crearon esta nueva corriente que sin duda marcó la diferencia en los albores del siglo XXI. Así es, maestro. Voy a recordarle a nuestro amigo oyente, por si nos estás sintonizando en este momento,
que estás compartiendo junto al maestro Francisco Navarro Lara y quien te habla Mario José Conti, el programa Cinco Emociones, y particularmente el tema de hoy versa sobre la bibliografía escrita por el maestro y un conjunto de alumnos de su escuela, las 7 claves de la técnica neurodirectorial. Y vamos a seguir andando el programa con un título que contiene también esta obra literaria, en el cual habla sobre, o mejor dicho, plantea una pregunta, ¿no? ¿Hay un lenguaje oculto de los gestos del director? Entonces se la traslado al maestro para que él, con toda solvencia, nos la desarrolle. Pues muchísimas gracias, Mario José, por esta pregunta que pienso que de alguna forma fue la génesis de toda nuestra escuela y de todo el movimiento que estamos creando entre todos a nivel internacional. Yo, como ya sabes, Mario José, pues con 20 o 21 años, no recuerdo exactamente la edad, me fui a estudiar a Viena, a la Hochschule für Musik, que era por entonces el Olimpo, por decirlo de alguna forma, de la dirección orquestal, ¿no? Con mucha dificultad y gracias a la ayuda de personas que me apoyaron económicamente para poder hacer mis estudios allá, comencé a estudiar en la escuela de Viena, ¿no? Y sin embargo veía que todo lo que me enseñaban allí era prácticamente más de lo mismo, es decir, no acababa de ver una gran diferencia. Ocurría que, por ejemplo, yo estaba enamorado, sigo estándolo, de nuestro querido Carlos Kleiber, que me sigue pareciendo absolutamente un genio, una persona, un visionario, una persona absolutamente única, irrepetible. Y yo recuerdo que yo estaba días enteros, antes era lógicamente las cintas de estas de DVD, de estas que eran cintas bueno, que eran, no como ahora que son digitales, sino que eran analógicas, ¿no? Y yo recuerdo que donde yo vivía, que era una especie de residencia, había pues un lugar donde había una televisión con un aparato de vídeo. Recuerdo que los días que podía, cuanto más tiempo ver esos vídeos de Kleiber, intentaba para mí cada detalle, cada gesto era absolutamente de vital importancia, hasta el punto que en mi mente llegué a copiar literalmente todos los gestos que hacía en todo el repertorio que pude obtener de él. Por entonces, nosotros tenemos costumbre en la Hochschule, cuando llegaba Navidad, que mi maestro Karl Streicher, que era un gran maestro, él le gustaba mucho dirigir los valses. Y además es cierto, él decía que dirigir los valses es de las cosas más difíciles que existe porque está todo a uno y buscar la flexibilidad a uno, la expresividad a uno es muy complicado. Él dirigía los valses absolutamente magistralmente, esos cambios de carácter. Bueno, absolutamente lo estoy recordando en este momento y se me sigue erizando el vello porque realmente era todo un maestro, sobre todo la dirección de valses. Recuerdo que yo había visionado a Carlos Kleiber dirigiendo Die Fledermaus, la abertura del El Murciélago. Sabía cada uno de los gestos que hacía Carlos Kleiber y cuando me tocó a mí dirigir la clase, pues lógicamente yo iba muy contento porque tenía un arma secreta. El arma secreta es que conocía exactamente todos y cada uno de los gestos que hacía el gran maestro Carlos Kleiber y yo por supuesto pues iba a hacerlo exactamente igual. Ya sabía que el éxito iba a estar garantizado porque estaba haciendo los mismos gestos que hacía Carlos Kleiber. Era una copia exacta. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando terminé de dirigir la obertura todo había sido un desastre. La orquesta no me entendía, la orquesta sonaba mal, se equivocaba. Y yo decía, ¿cómo es posible si yo estoy haciendo exactamente igual que hacía el maestro Carlos Kleiber? Más tarde comprendí que lo más importante del gesto no es el aspecto visual, sino la intención que hay detrás del gesto. Y esto es lo que marca justamente la diferencia. De ahí un poco esa pregunta, pues ¿qué hay detrás, qué hay oculto detrás del gesto? Detrás del gesto lo que hay oculto es la intención. Es decir, un gesto físico vacío no va a generar absolutamente nada si no está motivado por una intención y además si esa intención no es una intención artísticamente relevante. El maestro Carlos Kleiber no había estudiado dirección de orquesta con nadie, afortunadamente, y él lo que sí tenía era una visión absolutamente increíble de la música,
y tenía una intención muy clara, una determinación, una pasión por transmitir, por comunicar esa intención, y tenía la capacidad gestual de que el gesto que él hacía de forma totalmente intuitiva transmitía no solamente ya, digamos, una información intelectual, sino fundamentalmente una gran intención. Todo esto se corroboró cuando por primera vez tuve la oportunidad de verlo dirigir, y fue absolutamente una experiencia tremenda. No era en lo que se veía el movimiento de la mano, sino lo que se intuía que había detrás de ese movimiento. Ese lenguaje oculto del gesto no es otra cosa sino la intención, la voluntad de un ser absolutamente genial. Claro, y sí, y detrás de ese gesto, digamos, como usted bien lo dice, eh, tiene que estar el soporte de la autenticidad, me imagino, de saber, de interpretar lo que expresan las notas, la frase, de darle el contenido musical, pero de auténticamente transmitirlo. Yo creo que eso debe ser también, ¿no?, un factor fundamental en el lenguaje oculto del director. Es así, incluso Mario José, fíjese, lo comentábamos ayer precisamente, que tuvimos nuestro telemaratón para la gestación de nuestro próximo libro, esperemos que también bestseller, que será El Código Secreto del Director de Orquesta, cuando decía, y está cierto, lo dije y lo vuelvo a repetir ahora porque creo que a lo mejor a nuestros oyentes le puede resultar cuando menos interesante. Eh, yo que tengo la suerte o la desgracia, nunca sabe uno si es suerte o desgracia, de dirigir pues muy frecuentemente, pues prácticamente pues cada semana tengo algún conciertos gordos de temporada, pues tengo cada 2 semanas tengo uno. Digamos que hay veces, Mario José, y eso lo hago con mucha frecuencia, que hago gestos técnicamente, desde el punto de vista académico, erróneos, adrede, o sea, a sabiendas que lo estoy haciendo mal, pero sin embargo el resultado que obtengo de la orquesta es un resultado sin problema, que funciona. Es decir, si cualquier alumno hiciera el gesto ese que yo he hecho, la orquesta inmediatamente habría una descoordinación, se perdería, sería incapaz de tocar. Sin embargo, yo hago ese gesto adrede, de forma equivocada, y sin embargo la orquesta sigue sonando perfectamente, entiende absolutamente lo que estoy comunicando. Y esto lo hago con cierta frecuencia, lógicamente no lo suelo decir a mis músicos para que no me pillen este tipo de licencia que me permito, este juego que hago con ellos. ¿Y qué es lo que me está demostrando este experimento? Lo que me está demostrando es que lo que yo comunico no es el movimiento físico de las manos, lo que comunico es la propia intención, que es así, que por supuesto siempre es la misma, una intención musical, ¿no? Y por eso grandes maestros, como por ejemplo Furtwängler, que tenía una técnica desastrosa, pues no importaba, porque él comunicaba simplemente con que los músicos lo vieran ahí de pie. Pasa como con el Cid, ¿no? ¿Sabe usted? Pues esa leyenda del Cid, que después de matarlo, pues lo montaron en caballo, y el enemigo, pues cuando lo veía, pues simplemente por verlo ya con eso tenía el ejército prácticamente asegurada la batalla, simplemente por saber que estaba ahí el Cid, ¿no? Ese poder de sugestión, ese poder de la intención es mucho más fuerte, mucho más poderoso que el movimiento físico de las manos. Perfecto, sí. La intención, yo creo que habla de lo genuino que es uno, y bueno, y ahí es donde transmite la verdad. Exacto. Creo que es así, ¿no? Así bueno, es. está relacionado también este tema que le voy a preguntar, que está contenido en el libro, Las 7 claves de la técnica neurodirectorial. Dice, ¿existe el director de orquesta intuitivo? A mí me gustaría que además se pudiera, trabajar un poco el término intuitivo, ¿no? Pero, repito, ¿existe el director de orquesta intuitivo? Sí, por supuesto, efectivamente es así. Digamos que ¿Y a qué hace referencia? Sí, hago referencia fundamentalmente a que, a ver, la dirección orquestal sin duda es un arte, igual que la propia composición es un arte, igual que la propia pintura es un arte.
digamos que no todas las personas tienen la misma predisposición para un arte, es decir, no todos pueden ser artistas, todos pueden aprender la técnica de un arte. Yo, por ejemplo, que soy un pintor aficionado, de hecho, pues en casa, ojalá María José, si viene para nuestro encuentro en este próximo mes de agosto, tengamos la oportunidad, será encantado de recibirlo en casa y verá, pues todos los cuadros que he pintado en casa lo he pintado yo. Eso no tiene ningún mérito, sobre todo cuando usted vea los cuadros, verá que no tiene ningún mérito, porque son realmente unos cuadros absolutamente, pues no sé, que no tienen ningún tipo de valor, pero bueno, me gustó el hecho de que en mi casa pues estuviera decorado con los cuadros que yo hacía, ¿no? Yo puedo aprender la técnica de combinar colores, de crear objetos. Esto cualquier persona puede aprenderlo, igual que cualquier persona puede aprender a realizar unos movimientos con las manos, marcar unos compases, dar una entrada, etcétera. Eso es algo muy sencillo que cualquier persona con una inteligencia mediana puede realmente lograr. Lo diferente es ser un artista. Yo no soy un artista de la pintura, no hay ninguno de los cuadros que yo haga que tiene absolutamente ningún tipo de valor, no tiene ningún tipo, no refleja ninguna intención, no refleja nada más allá que simplemente la combinación de una serie de técnicas. Hay directores, hay personas como por ejemplo el propio Carlos Kleiber, era un director intuitivo, es decir, un director que él no estudió dirección de orquesta en ningún sitio, que él no académicamente ni siquiera pisó un conservatorio, pero sí que tenía de natura, tenía una carga importante, de forma que él hacía uso de su intuición para comunicarse con la orquesta. Quizá nosotros hemos sobrevalorado el conocimiento y quizás hemos entendido que la intuición era algo como que tenía menos valor. La intuición, por otro lado, es la capacidad que tiene nuestro cerebro para conectar diferentes archivos o puntos de forma que podamos llegar a realidades que aparentemente son nuevas, pero que realmente son una mezcla o una intercalación o una suma de diferentes acontecimientos que de alguna forma en el cerebro consciente o inconsciente tenemos dentro de nosotros. Hay personas como por ejemplo Picasso, que tenía esa gran capacidad de interconectar puntos, por eso él creó una corriente precisamente uniendo información que él ya tenía dentro de su propia mente. Por ejemplo, en el caso de Picasso, pues su propio maestro, que era un impresionista francés, pues le había transmitido ese gusto por el color. Recuerdo que él asistió a una exposición de esculturas africanas donde digamos que esa forma un poco tosca de representar la figura humana le sirvió de inspiración para luego sus propias pinturas. Él interconectó la influencia colorista de su maestro con las esculturas africanas y él dio una nueva corriente que fue pues él toda la corriente que hay surrealista, cubista, etcétera, encabezada por Picasso. Por lo tanto, esa intuición, hay personas que tienen mayor predisposición y hay personas que no tienen absolutamente ninguna. Hay directores muy intuitivos que le funcionan muy bien, como el caso de Carlos Kleiber, y personas que no son intuitivas, pero por medio del estudio, por medio del desarrollo, el conocimiento, llegan también a tener un alto grado, digamos, de pericia como directores. Yo creo que lo importante no es que uno sea necesariamente un director intuitivo o que sea más un director formado. Lo importante es que cada uno encuentre su camino a la hora de poder realizar de la mejor labor posible pues su tarea. Teniendo en cuenta que, Claro. teniendo en cuenta por supuesto que la intuición para mí es tan válida como el conocimiento intelectual. De hecho, yo cuando estudio una partitura, mi orientación es un 60 o 70% intuitiva y un 20 o un 30% intelectual. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es muy importante y también a otros campos, no necesariamente del arte, cuando los profesionales bueno, qué sé yo, de empresas que están en áreas duras, por llamarles así, y tienen que tomar decisiones en las partes de administración, contables y demás. Bueno, ahora hay todo un ejercicio del pensamiento horizontal, el desarrollo a través de la intuición, de la creatividad, como para que se generen esto que usted bien decía, las conexiones
como para que les amplíe el campo, el horizonte y puedan buscar solucionar problemas específicos de su profesión, contable, administrativa, con mayor creatividad, ¿no? De hecho, hacen cursos de pintura, los vinculan más con una cuestión humana para desarrollar su instinto, sí, bien digo, ¿no? Su plano no de razonamiento, sino de intuición. Así Sí. que totalmente válido, ¿no? Y además Se está incluso, extendiendo cada vez más. claro, incluso fíjese María José, por ejemplo, algo que la mayoría de mortales hacemos de una forma totalmente intuitiva y que es decisivo y fundamental para tu vida. Por ejemplo, el casarse. Cuando alguien se casa, esa decisión de casarse con una o contra una persona, depende de cómo lo queramos ver, es un acto totalmente intuitivo. Nadie en su sano juicio se pone a hacer una valoración intelectual de la persona con la que se va a casar, ni estudia pues sus enfermedades que haya padecido durante su vida, ni su árbol genealógico, ni su ADN, ni hace ningún tipo de test psicotécnico o psicopedagógico. Simplemente un día conoció uno a una persona, se enamoró por alguna causa y en un momento dado, cuando menos se acuerda, pues se ve que está casado y con hijos, ¿no? Es decir, es una Sí. decisión totalmente intuitiva y lógicamente el compartir la vida con una persona pues hasta la edad muy madura, lógicamente es una decisión realmente importante, muy significativa y que te puede hacer la vida que seas feliz o que seas una vida totalmente desdichado, ¿no? Y sin embargo tomamos esa decisión tan importante de una manera totalmente intuitiva. Sin embargo, luego cuando tenemos que dirigir una sinfonía de Mozart, pues sin embargo ahí no hacemos caso de nuestra intuición, simplemente nos dejamos llevar por un análisis del cual pues sacamos unos datos intelectuales, pero de poco nos sirve a la hora de la interpretación. Por lo tanto, pienso que lo ideal es hacer una combinación de los elementos intelectuales y de los elementos intuitivos en el porcentaje más apropiado en función de tu capacidad como director y en función también de la obra que vayas a dirigir y también, por supuesto, de la propia orquesta y del público hacia el cual va dirigida. Sí, claro, no hay un porcentaje de racional ni emocional, sino eso evidentemente tiene que estar equilibrado de acuerdo a lo que uno eh, vaya, vaya observando, ¿no? Sí, Eh, y bueno, y entran en juego otros factores, me imagino, como la experiencia, recién hablábamos sí. antes del programa de estas cosas. Uh-huh. Bueno, no, el tiempo pasa vertiginosamente. Una pregunta que está contenida también en el libro de las 7 claves de la técnica neurodirectorial, de un carácter más técnico, y justamente por eso se la transmito. ¿Qué significa la técnica neurodirectorial aplicada al segundo y tercer plano dimensional? Pues efectivamente el segundo plano dimensional, hablamos del el plano en el que el director dirige los sonidos, es decir, la cualidad del sonido. Y hablamos del tercer plano dimensional en el sentido de que el director hace unos gestos que van dirigidos hacia mostrar la expresión de los sonidos, el fraseo, etc. Por lo tanto, el segundo plano vamos a mostrar no el compás, no un esquema determinado, no un pulso, sino la cualidad del sonido. Y quizás algunos de nuestros oyentes se estén preguntando ¿qué es esto de la cualidad del sonido? Bueno, pues a poco que nosotros oigamos cualquier instrumento, tienen la capacidad los instrumentos de poder mostrar distintos tipos de sonoridades. Es decir, una sonoridad puede ser más brillante, una sonoridad puede ser más oscura, una sonoridad puede ser más liviana, puede tener más peso, puede ser más estridente, puede ser más penetrante. Es decir, hay muchos tipos de adjetivos con los cuales podemos definir distintos matices, como el color. Podemos decir que hay un color pues blanco, pero en el blanco hay miles de matices de blanco, ¿no? Esto sobre todo lo saben bien las mujeres, ¿no? Cuando van a comprar la ropa, los vestidos, pues que hay un blanco roto, hay un blanco hueso, no sé cuántos. Nosotros los hombres solamente vemos blanco, ¿no? Pero las mujeres ven 40.000 tipos de colores dentro del blanco, ¿no?
Pues igual ocurre en el sonido. No solamente es un sonido la de trompeta, un sonido la de trompeta tiene miles de matices. Y por supuesto, en combinación, los distintos instrumentos de la orquesta hacen que la sonoridad de la orquesta pueden tener una combinación ilimitada, infinita de determinados tipos de sonidos. Nosotros hacemos un gesto que lo que intenta es transmitir precisamente esa cualidad que nosotros queremos de ese sonido, un sonido más penetrante, más duro, más intenso, más relajado, más profundo, más brillante. Y por lo tanto, la técnica neurodirectorial significa que nosotros vamos a hacer unos gestos que van a intentar transmitir al músico ese matiz especial que tenga ese sonido. Por ejemplo, si hacemos por hacer un contraste grande, podemos pedir un sonido redondo y profundo, o podemos pedir un sonido que sea brillante y estridente, siendo la misma nota. Imagínense, la trompeta da un do, y ese do puede hacer el trompetista que, modificando la presión labial, modificando también la presión diafragmática, modificando pues distintos elementos técnicos, conseguir que ese color de ese sonido sea más estridente, sea más redondo, sea más oscuro. Y esto es algo que yo personalmente trabajo muchísimo, tanto con la orquesta sinfónica como con la banda sinfónica, donde hay distintos coloridos que yo voy buscando fundamentalmente en función del carácter de la música que estamos dirigiendo. Y si hablamos desde el punto de vista del fraseo, o sea, del tercer plano dimensional, del plano expresivo, la técnica neurodirectorial fundamentalmente lo que intenta es, por medio del lenguaje no verbal, comunicar una determinada expresión. Puede ser, le pongamos un caso, la Sinfonía Incompleta de Schubert, que todos conocemos, en el primer movimiento, después de la pequeña introducción de violonchelos y contrabajos, cuando empieza el tema principal, encargado por el oboe, el fa, si, la, si, do, fa, esa melodía podemos entenderla como melancólica, podemos entenderla como inquieta, podemos entenderla incluso como apasionada, es decir, puede tener distintos caracteres que, por supuesto, influye la tonalidad, influye el tempo, influye pues toda la instrumentación. Y un director de orquesta que entienda que ese sonido, que ese fraseo, esa expresión es inquieta, lógicamente va a utilizar una gesticulación mucho más inquieta. El que entienda que es más melancólica, más expresiva, va a utilizar otro tipo de lenguaje no verbal. Entonces, a esto es a lo que me refiero, que la técnica neurodirectorial nos puede ayudar para mostrar una determinada condición del segundo plano dimensional, es decir, del plano de la cualidad del sonido, o del tercer plano dimensional, es decir, de la capacidad expresiva y fraseológica de cualquier pasaje musical, ¿no? Sí, bueno, y lo complementa esto que usted está diciéndonos, comentándonos, este trabajo que realizó, este magnífico trabajo de los 101 videos en los cuales muestra las distintas formas, de trabajar en los 5 planos, ¿no? Muy recomendable. Yo no recuerdo, pero el link para ingresar, usted me va a ayudar ahora. Sí, pues encantado de hacerlo, porque además, María José, justamente hablábamos de esto antes de empezar el programa radial. Yo pienso que es muy importante el que de alguna forma intentemos mejorar el mundo en el que estamos, dejar de alguna forma un patrimonio a las próximas generaciones, y sobre todo poder divulgar, poder democratizar algo que para usted y para mí es muy importante en nuestras vidas, como es la música, como es la dirección orquestal, y precisamente con esa voluntad de servir, con esa voluntad de poner a disposición de toda persona. Mire, ayer concretamente, Mario, sin ir más lejos, ayer domingo, antes de ayer domingo, me llamó una persona, un chico que era colombiano concretamente, que quería pues inscribirse en nuestra escuela de dirección de orquesta, pero que económicamente pues no tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces le dije que no se preocupara, es decir, que cuando tuviera la capacidad, la oportunidad, pues sería bienvenido, pero que tiene mucho material
a su disposición de forma totalmente gratuita para que pueda, sin duda, ir conociendo los pormenores de todo lo que estamos hablando, ¿no? Precisamente este mismo programa radial es otro, nace como para dar respuesta a esa necesidad de compartir el conocimiento de una forma totalmente asequible y democratizar este conocimiento a cualquier persona que realmente le resulte de interés. Precisamente en base también a ese objetivo, decidir hacer la grabación de los 101 vídeos, llamamos 101 fórmulas magistrales, donde muestro de una forma práctica, dirigiendo distintas obras del repertorio sinfónico, todos estos conceptos que nosotros estamos hablando en este programa y del cual seguiremos hablando, de técnicas de dirección neurodirectorial. Y esto está a disposición de cualquier persona que lo desee de forma gratuita, y el enlace, el link, es el siguiente. Es la raíz de nuestra escuela, es decir, musicum.net, es decir, musicum es M de Madrid, U de Ucrania, S de Sevilla, I de Italia, C de Cáceres, U de Ucrania, M de Madrid, .net, barra o diagonal, porque también le llaman diagonal en algunos países, 101, escrito en número, 101, guión, fórmulas, guión, magistrales. 101, guión, fórmulas, guión, magistrales. Ahí van a poder encontrar de forma totalmente gratuita esos 101 vídeos donde explicamos de una forma práctica todas estas técnicas de repertorio, técnicas de dirección, pero aplicadas a obras de repertorio que van desde el barroco hasta la música actual. Sí, es verdaderamente recomendable, ¿eh? Para mirar y practicar y detenerse, y mirar y practicar y detenerse, y así sucesivamente. Bueno, maestro, ya se nos va el tiempo, pero del contenido del libro, que repito, tiene una parte técnica muy interesante, me estoy refiriendo a las 7 claves de la técnica neurodirectorial, también tiene un componente muy humano, como lo dijimos desde el comienzo del programa, y en la 6ª clave, usted y sus coautores expresan como título un mensaje para la humanidad. Y dice, me permito el primer párrafo leer: lo que hace el director de orquesta no solo se destina a la orquesta, debe ser un mensaje destinado a toda la humanidad. Es una frase muy potente, es una frase tremendamente, enriquecedora, gigante. Por lo menos así la interpreto yo. Y me gustaría que como final de programa exprese, algo al respecto, ¿no? Realmente es así, María José, o por lo menos así yo lo entiendo, lo siento así. Para mí la música no son los sonidos, eso digamos que es el aspecto externo o superficial, ¿no? Es que también lo que llega más directamente, ¿no? Los aficionados fundamentalmente van a una sala de conciertos por oír sonidos combinados, ¿no? Y forman melodías, algunas veces esas melodías nos emocionan, nos conmueven, y eso está bien, ¿no? Pero pienso que esto es solamente el aspecto más superficial, ¿no? Siempre me llamó muchísimo la atención, Mario José, el preguntar por qué personas consagran su vida a la música. Es decir, ¿cómo una persona puede poner en el centro de su vida la música, consagrar su vida a la música, ser una vocación fortísima? Tenía claro que solamente porque sean sonidos más o menos agradables al oído, eso no tiene realmente una justificación, sino que tenía que haber algo mucho más poderoso detrás, que no se ve, pero que engancha de alguna forma a una persona hasta el punto que pueda, lo mismo que hay personas que consagran su vida a Dios, y son misioneros, o son sacerdotes, o son monjas, y dedica todo su ser, ¿no? En ayuda a los demás o en oración, y lo hace por una fe realmente impresionante. Tenía que haber algo detrás de la música más allá de los propios sonidos, ¿no? Y claro, con el tiempo uno va dándose cuenta que efectivamente la música, los sonidos, es simplemente una herramienta. No es el fin, sino que es una herramienta. El fin, sin duda, es la posibilidad de poder conectarte con el uno, es decir, la posibilidad
de poder comunicarte con el resto de seres humanos, de forma que le está diciendo que a pesar de que cada uno de nosotros estamos solos en la soledad de nuestro cerebro, porque cada uno nos consideramos ese ego, que creo que es un producto, ¿no?, del cerebro, que nos hace sentirnos seres independientes, en el fondo todos necesitamos estar conectados, sentirnos parte de algo, sentirnos queridos, sentirnos importantes para otras personas, sentir que estamos ayudando a otras personas, sentir que en definitiva que no estamos solos en la soledad de nuestro cerebro. Y la música es la mejor herramienta que yo por supuesto conozco, que realmente es como si nos estuviéramos diciendo que tranquilo, no te preocupes, que no estás solo, estoy contigo, ¿no? Ese es el último fin quizás y el motivo por el que yo pienso que soy músico, que soy director. Es una forma de compartir, es una forma de que a pesar de esta vida que llevamos tan quizá, no sé si materialista, superficial, donde somos personas que vamos andando con prisas a todos sitios sin detenernos tan siquiera cuando hay alguien que está tirado en el suelo en la calle y tiene algún problema, ni nos paramos ya siquiera, es decir, es todo demasiado deshumanizado, ¿no? Yo pienso que en el fondo todos tenemos un hueco en nuestra mente, en nuestro ser, que necesita conectarnos con ese aspecto de dioses, que sin duda todos somos dioses en el sentido de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto en cada uno de nosotros hay un Dios poderoso, importante, que no es un ser independiente, sino que es una parte de un todo, ¿no? Y pienso que la música es precisamente la que nos hace conectarnos entre todos nosotros y conectarnos con el todo. Por eso ese era el mensaje quizás para la humanidad. Es decir, no estamos solos, sino que estamos realmente todos unidos. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo ya nos indica que estamos cerrando este encuentro. Yo lo que quiero regalar nuestro amigo oyente que está ahí escuchándonos haya disfrutado tanto y aprendido tanto de este tiempo juntos, al escucharlo, al expresarse, al hacer las preguntas, en fin, realmente es un placer poder, y un privilegio, siempre digo, poder estar de este lado como preguntador, escuchando todo este trabajo que usted está desarrollando junto a un conjunto maravilloso de gente que, bueno, en definitiva se encarna en su figura, pero ya es la Escuela Francisco Navarro Lara, que es de todos, ¿no?, de todos los que estamos vinculados a ella. Le agradezco profundamente su participación hoy, como siempre, su generosidad por todo esto que nos ha dicho. Repito que me parece un trabajo maravilloso, sin desmerecer obviamente ninguno de los libros que se han producido y de los que se van a producir. Este particularmente, bueno, me pareció muy interesante, por eso hoy quería compartirlo con los oyentes. Maestro, le dejo el cierre. Bueno, pues María José, muchísimas gracias. Y como decía Albert Einstein, el ser humano está buscando respuesta a las preguntas de siempre. Y quizás la cuestión no sea esa, sino que hay que buscar nuevas preguntas, no nuevas respuestas. De esta forma, quiero decir que lo que estamos compartiendo quizás no es lo más importante, no es la respuesta que yo pueda estar dando, sino son nuevas preguntas que son las que van a provocar sin duda unos nuevos paradigmas y una nueva forma de entender el mundo y en este caso entender la dirección orquestal. Así que, María José, muchísimas gracias, porque usted con sus preguntas está creando una nueva realidad, está creando una nueva forma de entender, está haciendo que las personas también tengan esa inquietud por llegar más allá de lo evidente. Y tanto como decía Albert Einstein, yo coincido en que las preguntas que usted también está formulando sin duda tienen la misma, o por lo menos la misma o más
intensidad e importancia que las respuestas que yo pueda estar emitiendo. Así que muchísimas gracias también a nuestros oyentes que semana a semana siguen este programa radial los días martes a la hora de costumbre, y esperemos por supuesto que este programa les haya sido interesante y quedamos como no a su disposición. Un fuerte abrazo. Gracias, maestro, gracias a los oyentes, y nos encontramos el próximo martes, siempre a esta hora y en este mismo punto del dial O-Link. Gracias, un abrazo. Sinfoemociones, espacio radial que te llevará a conocer el maravilloso mundo de la dirección de orquesta, con contenidos puramente académicos con los cuales podrás adquirir más y mejores conocimientos vinculados al mundo de la música orquestal y las emociones que este maravilloso arte despierta en músicos y público en general. Sinfoemociones, una cita semanal que te brindamos para tu formación e información. Nos encontramos en la próxima cita.